Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá donde te encuentres. Nuevamente María del Mar González Huerga, que está al servicio de la vida y de aquellas personas que quieran acompañarme y escucharme. Hoy tengo el placer nuevamente de estar con mi querida amiga María Crespo, consteladora, terapeuta, formadora en constelaciones. Ella es española, tiene su escuela, tiene una escuela preciosa, Escuela de la Vida en Barcelona. Así que ella y yo hoy vamos a hablar del duelo desde la mirada sistémica. Voy a acompañar, voy a... Eso es, querida. María Crespo, directora. Hola, Hola, Mar, buenas tardes. muy buenas tardes. Estaba Ah, diciéndole en otro sitio no sé. a las personas que nos van a acompañar o que nos van a escuchar, estaba diciendo que eres María Crespo, que nuevamente estamos aquí juntas, ya es la tercera, la cuarta vez que estamos, que nos encontramos por este medio, y que eres la directora de la Escuela de Vida María Crespo de Barcelona. Es una escuela sistémica, es una escuela donde hacéis formación y talleres de constelaciones familiares y movimientos sistémicos. Y hoy tengo el gusto de hablar contigo sobre el duelo. ¡Wow! Temazo. ¡Qué mazo! Sí, porque la vida está jalonada de duelos. Continuos, porque no solamente el duelo es perder a un ser querido, que también, ¿qué Todo, más hay podemos? muchos duelos a lo largo de nuestra vida. Desde la muerte de un ser querido, la pérdida de una relación, la pérdida de una casa, la pérdida de un trabajo. O sea, hay muchas cosas en las que tenemos que enfrentar el dolor y la pérdida, hacer el duelo. Bueno, ¿Y y qué es hay eso, María? ¿Qué es Hay eso una de hacer el estructura duelo? típica, ¿no?, psicológica, que siempre se ha dicho que hay, pues, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, esas 5 facetas de las que siempre se habla con los duelos a nivel Mm. psicológico, intrapsíquico. Pero con eso hacemos poco a nivel sistémico. No Sí, tiene mucho que ver. Desde el punto de las vista etapas que desde el mundo psicológico no tienen nada que ver con lo sistémico. es que son fases que están relacionadas con lo que tú puedes o quieres hacer con respecto a esa pérdida, ¿no? Pero a nivel sistémico, el punto de vista es distinto, porque lo que hacemos es confrontar la situación, en este caso de pérdida, de separación, de ruptura, de lo que sea, a nuestro campo sistémico. Y muchas veces descubrimos que esa separación, esa pérdida, esa ruptura está relacionada con vínculos invisibles que arrastramos del sistema y que tienen sus leyes. Y da igual que lo niegues, que te enfades, que intentes aceptarlo, hay que vivirlo desde otro lugar, ¿no? Desde los procesos sistémicos. Al menos es lo que yo aprendí con el ver y lo que he experimentado muchos años, ¿no? O sea, aquí te puedes enfadar o no, puedes querer negociar o no. Lo importante es ver cuál es el origen de esa situación, el Eso posible es. origen que ha influenciado en esa situación y dejar a cada generación o a cada persona y su generación con la responsabilidad del asunto y liberarte de lo que arrastras de esa situación para poder realmente hacer lo que llamamos el duelo, o sea, liberarte de la pena o del dolor de la situación. O sea, Es está muy soltar, vinculado a ver cuál es el origen de esa situación, ¿no? Que eso puede es. ser nuestro o del otro o de lo que sea, ¿no? Y ceñirte siempre nuevamente a las leyes naturales, ¿no? O sea, O sea que lo que hacemos en sistémica es ver la raíz del asunto, ver de dónde viene, soltar esas lealtades, si es que es una lealtad, honrando esas lealtades, con dándonos mucha la honra, vuelta. con mucho respeto, dejar a cada uno con lo que le corresponde de esa situación y tomar nosotros nuestra parte. Nuestra. Porque Eso no, es. en una separación de pareja puede haber la confusión de que el que está en padecimiento y en dolor crea que la culpa, la responsabilidad es del otro
Pero primero el sistémico nunca hablamos de culpa, sino de hemos podido ver o no hemos podido ver, el otro ha sabido ver o no ha sabido ver, y poder llegar a la visión del origen y tomar cada uno su parte de esa situación, liberándose y liberando al otro para poder avanzar y soltar los vínculos sistémicos que nos podrían tener atrapados el resto de nuestra vida. Eso es. Es muy Y diferente, también, ¿no? y también, María, darnos permiso, ¿no? Hacerlo diferente a como ellos lo hicieron, Y ¿no? dejar, o sea, con mucho respeto y mucho amor, esto lo dejo con vosotros y Siempre. ahora lo hago a mi manera. Y es muy curioso porque muchas personas no son conscientes que cuando dicen ahora lo hago a mi manera, lo que están diciendo ahora me responsabilizo yo. Yo ya no puedo de alguna manera culpabilizar al otro o a la situación aquella de esto que me está pasando. En el momento que el origen lo dejo con quien tuvo la responsabilidad y ya lo hago a mi manera, quien se responsabiliza soy yo. Por lo Así que tanto, lo que la hacemos es, desvinculación y el duelo es más sano, es más real. y los sistémicos lo que hacemos es acompañar a la persona, al adulto, a que desde el adulto pueda mirar ese duelo. Desde la autorresponsabilidad, de no tratar de culpabilizar siempre al otro, a los otros o la situación de lo que sea, de la pérdida de un negocio, de la pérdida de una relación o de sentirse abandonado ante la muerte de un ser, que es otro ser de luz, otro alma inmortal que igual que tú hace un tránsito y él ha tomado o ella la decisión de ese momento partir y tú tienes que ser capaz de permitir que esa persona tome su decisión y tú la tuya de seguir adelante. O sea, pero siempre con la base de resolver lo anterior, Eso para que es. tú puedas Y tomar tu también, responsabilidad. y también aceptar y honrar los destinos. No hay otra. Las frases son con mucho amor y mucho respeto, lo dejo con vosotros, el amor y el respeto para poder verlo desde el respeto absoluto a la vida de esas personas que están de alguna manera implicadas con nosotros en la situación que sea, en la pérdida de una empresa, de un negocio, de una pareja o en la muerte, que parece que es algo inevitable y lo es, porque todos tenemos que pasar por ahí, pero a veces está vinculada a situaciones sistémicas que no nos pertenecen, que pertenecen a otros. Y desde el respeto podemos respirar, podemos hacer el duelo, podemos desvirtuar y no seguir cargando eso generación tras generación, ¿no? Es una mecánica y una fórmula bastante distinta a la puramente personal e intrapsíquica. Eso es, eso es. Sabes que hace poco estaba yo con un cliente que venía a consulta privada y ha perdido una mano Qué y fuerte. estaba viviendo su propio duelo. Wow, Madre mía. Si lo mira a nivel sistémico, las vinculaciones que pudo encontrar y eso cómo es. librarse de eso definitivamente y poder vivir la nueva situación desde ti mismo, tuvo que ser impresionante. Pero solo desde la desvinculación se consigue empezar una nueva vía y Eso una es. nueva forma, ¿no? Y en A mí este nos caso, como te cuento, dejar a su abuelo que era un ladrón, fíjate, como compensaba el nieto. antes, ¿no? Claro, por eso, Sí, cortar la sí, mano. sí. Bueno, el Por duelo eso se en sale un realidad, poco del aspecto intrapsíquico, psicológico, de las 5 etapas del duelo. Sí, sí, eso está muy bien, pero cuando hay vínculos sistémicos, has de ir al origen y a liberar y a dejar en cada persona, en cada generación su asunto para salir adelante tú. eso Si es, no, por mucho eso es. trabajo psicológico que hagas, sigue arrastrándose esa vinculación invisible, ¿no? Por eso me Y gusta tanto este cuando, profesional. y cuando es una pérdida de un ser querido, o en este caso también permitirse transitar esa época del duelo, darte permiso a Respetando transitarlo. la decisión de esa alma de salir aquí y ahora de la vida y del vínculo familiar que tuviera y ser capaz de respetar el proceso que tenía para tú poder liberarte del dolor más profundo y entrar en una etapa mucho más sanadora, ¿no? O sea, si no es como porque te has ido y te necesitaba
y tal, se dice en las constelaciones y luego al final se dice, bueno, ahora puedo respetar tu destino. Ahora empiezo a ver y a respetar tu destino. Y ahí empieza a haber paz y una respiración más profunda, ¿no? Y más amplia, ¿no? María, tenemos una pregunta. Dice Carolina, ¿puedes explicar qué tenemos que entender por vínculos sistémicos? Bueno, situaciones que han sucedido en nuestro sistema que no se han resuelto, X, o sea, pues lo que este pasaba con su abuelo, que era ladrón, lo que sea, y que de manera inconsciente nosotros arrastramos y llevamos en nuestra vida actual. Eso se llaman vínculos sistémicos normalmente invisibles, hasta que los visualizamos en una constelación y nos damos cuenta que eso que repetimos una y otra vez, que hemos trabajado psicológicamente, que nuestra voluntad quiere que nos suceda y vuelva a suceder, es un vínculo invisible nuestro con algo o alguien del sistema que sucedió y no se resolvió en su momento, ¿no? Y por eso apareció este trabajo, este despliegue terapéutico. Sí, Ahí es donde llegó Bert Hellinger, cuando pasó de lo intrapsíquico y personal y se dio cuenta que la parte sistémica, o sea, las relaciones que tenemos con nuestros sistemas, sigue empezando en nosotros generaciones después de lo sucedido, ¿no? sí, Esos son los por lo que sistémicos. él llamaba lealtades también y Lealtades amores. invisibles. O sea, Sí, mi papá se arruinó a los 30, el abuelo se arruinó a los 30. A mí me va todo de coña, lo tengo todo a favor, pero ¿qué pasa? Que inconscientemente, ¿cómo voy a ser yo más que ellos? ¡Pam! Arruina a los 30. Y parece imposible. Y sin sí, embargo, es haciendo un un sistémico desde el amor, origen y lo puedes ir sanando, desvinculándote, liberándote y dejándolos a cada uno con su propia experiencia para poder tener tú la tuya libre de esas cargas. sí. Ya sabes que ver lo llamaba amor ciego. Siempre en las constelaciones, amor que ve, amor que no ve, amor ciego, amor que ve. Eso es, Es lo que hay. eso es. Este es el trabajo sistémico. Eso es, sí, Desvelar sí. lo invisible. Desvelar esas leyes naturales que hemos pasado por alto durante mucho tiempo y que están marcando la vida de millones de personas, ¿no? Por eso tiene tanto éxito este trabajo, porque de pronto hay una faceta que durante mucho tiempo no se había tenido en cuenta y de pronto se vuelve a tener en cuenta y da resultado. Claro. Si no diera Siempre, resultado, sí, no, 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 hombre. Yo para mí, desde que lo conocí hace 35 años, hay un antes y un después de mi vida. De hecho, yo todo lo llevo a la sistémica porque para mí las constelaciones familiares es una filosofía de vida. Yo no lo veo como una herramienta, lo veo como una filosofía de vida para mí. es Y así se una lo enseño a mis ampliación, alumnos. una ampliación de conciencia, de visión, de percepción. Y la verdad es que lo puedes llamar como quieras, pero una vez Claro. has entrado ahí, es muy difícil hacer ver que ya no existe. Es como ya sabes que hay algo detrás de eso que estás analizando, viendo o intuyendo. Sabes porque has transitado sistémicamente en eso que hay algo más. Y ya es muy difícil obviarlo y no ir a por Sí. ello. Es como le digo yo a mis alumnos, a rascar un poquito más, porque hay un poquito más. Claro. Siempre hay un poquito más, ¿no? Y Has desde corrido la ahí, cortina una vez, por mucho que la quieras correr después, ya sabes que detrás hay algo interesante que te va a dar una visión mucho más amplia. sí, y también mucho más sanadora. Eso que yo la palabra sanar no la utilizo mucho, yo utilizo más la palabra colocarme en el lugar que me corresponde. Bueno, Porque colocarme en el lugar que responde, para sanarte tienes que estar colocada en el lugar que te corresponde y colocar en el lugar que te corresponde a todo lo a otro y a cada todos los uno. demás. Esa es la gracia. Que Entonces, colocarlo ahí significa colocarlo en mi corazón, no que si ellos se coloquen. no, no. Nosotros no queremos tocar la vida de nadie. Nosotros no tocamos la vida de nadie, los colocamos nosotros y los colocamos en nuestro corazón, en el lugar que les corresponde. Esa es la amplitud de la mirada sistémica. Siguiendo las leyes naturales. ¿Sabes realmente que un proceso sistémico está funcionando cuando algo muy complejo? De pronto ves que los representantes se van ordenando sin que digas nada, Sin nada. se van en el lugar y en el orden
que les toca sistémicamente, ¿no? O sea, no es que tú vayas y los coloques, porque eso no sirve de nada. O sea, No. pero si vas desplegando el proceso y vas por el camino adecuado, ves que de pronto cada uno va tomando su lugar y la energía empieza a fluir, 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 fluir y te lleva a una imagen de resolución. Y una imagen de orden y resolución te puede llevar a una imagen de sanación, ¿no? Eso Es lo que es. se pretende, ¿no? Para todo. Y ahora en esto que estamos hablando sobre los duelos, sobre todo, ¿no? Darle lugar a cada uno el que le corresponde en, en ese suceso, en esa situación que sucedió, permite que todo se tranquilice y que tengamos espacio de asimilación y de liberarnos del conflicto que sea para abrirnos a avanzar en la vida, ¿no? Si no vamos Y eso, cargando y pesos. eso no significa que cuando vivimos un duelo, yo que he vivido tantos, sabes que acabo de vivir ahora recientemente uno muy doloroso, Muy importante para mí. eh, y, y lo digo con mucho respeto y sobre todo aceptando los destinos tal cual son. Y desde ahí yo me siento en paz, sabiendo que cada uno tenemos nuestro destino. Es la única manera, o sea, ya no es tanto un proceso interno propio, sino observar con una mirada más amplia, desde el sistémico, que ese otro ser tenía su camino, su destino, el tiempo que compartió contigo es lo valioso, pero no puedes reclamar más, no puedes exigir más, no puedes enfadarte más por lo sucedido si respetas que era su propio destino. Y ahí es cuando empieza a entrar la paz, la calma interna y lo que llamamos sanación y una apertura a seguir avanzando en la vida. No hay Sí, otra. ¿No? poder mirar a la vida con serenidad y con gratitud, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que Compartido hemos compartido. es la única manera, ¿no? Desde la recriminación o el dolor ciego, sin ver la libertad de la otra persona para hacer su propio destino, no conseguimos avanzar y nos quedamos en el dolor o en la negación o la Y incapacidad de... también, y también algo interesante, María, es decirle a las personas que nos están acompañando que esto no tiene nada que ver con religión ni con creencias. Bueno, yo es que ni se me pasa por la imaginación relacionar un proceso terapéutico con religión, no, no. El que el campo espiritual esté tan presente en el mundo de las constelaciones, es que, a ver, hay una cosa muy importante que nos ha confundido mucho, sobre todo en Occidente. Hemos confundido durante mucho tiempo espiritualidad con religión, Con porque se religión. nos ha insinuado, al menos a mí y muchas personas de mi generación, que la espiritualidad en Occidente estaba vinculada a la religión. Cuando yo, más mayor y más consciente, me di cuenta que una cosa era la religión y otra cosa era la espiritualidad, que el ser humano inherentemente tiene un aspecto espiritual, respirar, ¿no? Entonces, aunque hablemos todo el rato de el espíritu, de la espiritualidad, de los campos sutiles, no estamos hablando de religión, con todo el respeto a todas las religiones que ejercen Claro. muchas personas y que siguen muchas personas, yo soy súper respetuosa con eso, pero distingo claramente lo que es un aspecto puramente espiritual, que es algo inherente al ser humano. Somos algo más sutil que lo estrictamente biológico, de cómo se maneja la espiritualidad en diferentes líneas religiosas, ¿no? Esto lo tengo muy claro. Yo no Y sé si alguien... qué bien que hayas podido explicarlo así, tan correctamente y tan claro que no tiene nada que ver la religión con la espiritualidad. Claro que no. Y en realidad nosotros los sistémicos trabajamos precisamente para algo más grande. El otro día hablaba con un amigo y me decía, es que las constelaciones son algo más, o sea, es algo más, son tan grandes que no tenemos ni tan siquiera somos conscientes de que estamos al servicio de algo que puede con nosotros, que nos abarca, que nos envuelve, que es más poderoso y más grandioso, digo, efectivamente, eso es. Es realmente conectar con el campo espiritual de la raza humana al que todos pertenecemos, ese campo sutil del espíritu sin títulos ni ningún tipo de ideología religiosa, espíritu con letras mayores y amplia. Todos los seres humanos estamos dentro de ese campo espiritual y por supuesto nuestras familias, nuestros sistemas y esas leyes naturales se mueven ahí, en el campo espiritual.
no están escritas en legislación ninguna, pero se muestran continuamente. Es algo muy profundo y en las constelaciones, en todas, incluso en constelaciones puramente mercantiles, en constelaciones puramente Sí, prácticas. sí. Hay algo más sutil que lo envuelve, que lo traspasa, que lo trasciende, y es ahí donde tenemos que ir mirando y hacia donde tenemos que ir desvelando y abriendo las cortinas para ver y entender un poco más. Siempre teniendo en cuenta espiritualidad y religión son dos cosas diferentes. Eso no quiere decir que la religión trabaje con el campo espiritual, por supuesto, pero la espiritualidad está más allá de eso. Es algo mucho más universal. Es otra cosa, es una cosa diferente, no tiene nada que ver. A ver, es Oye, cuando estamos trabajando en una constelación que a veces el vínculo de la situación viene 3 generaciones atrás, que están todos muertos, estamos trabajando espiritualmente, porque esos seres ya no están encarnados, pero siguen manifestándose como espiritualmente en el momento actual de la persona que está trabajando. O sea, ahí queda clarísimo que estamos trabajando en el campo espiritual, sin vincularnos a ningún tipo de aspecto religioso, que es otra cosa, ¿no? Pero que es innegable. O sea, es que muchas veces estamos trabajando 3 generaciones atrás, no hay nadie que esté biológicamente vivo, pero sí está espiritualmente presente. está Ahí en es donde nosotros. empiezas a Por eso, ampliar tu mirada. por eso es tan interesante cuando, no sé, que estás seguro que a ti te ha ocurrido, porque somos más o menos de la misma edad, cuando dicen, pero ¿por qué no os dedicáis a la anateoresis o la programación neurolingüística? Digo, pero si yo estoy todo el día precisamente trabajando para todos ellos, si es que yo desde aquí estoy trabajando para allí. ¿Qué haces cuando estás acabando un proceso sistémico y haces unos ritos de lenguaje? Resignificar, reprogramar lo que sucedió para que el campo energético cambie, porque es la física más de vanguardia que existe, la física cuántica más elevada, ¿no? El ojo del observador cambia al observado. O sea, una vez hemos desplegado todo el proceso y hacemos unos ritos siempre en positivo y siempre en presente, como si estuviera sucediendo ahora, aunque fueran 3 generaciones atrás, se está reprogramando, Eso es, resituando. O sea, estamos cambiando el tiempo y el espacio, y eso es espíritu puro. exactamente, es así. O, o cuántica pura, porque ahora ya sabemos que los físicos cuánticos dicen que están cada vez más cerca de Dios. Cuanto más avanzan de ese concepto de Dios, ¿no? Del Dios de la barbita y eso, ¿no? El Sí, concepto de algo más elevado, ¿no? Porque claro, llegan ahí y dicen, esto es algo que se sale de lo biológico, de lo físico, ¿no? sí. A mí eso es lo que más me fascina de este trabajo. Yo lo recuerdo, todavía recuerdo mi primera constelación, María, hace 35 años, y era como, pero esto qué coño es. Yo venía de Claro. un mundo científico, jurídico, y era, pero ¿esto qué es? Que me hace a mí me hace llorar tanto, pero ¿esto qué es? ¡Wow! Aquí, ¿no? O sea, ¿qué estamos, qué partes sutiles estamos tocando, ¿no? Sí. Y es Así que, importante darse cuenta de eso, volviendo al tema del duelo. del duelo, o sea, y ver un poquito más allá de lo estrictamente que ha pasado. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué podemos profundizar sutilmente para que tranquilice nuestro corazón, para que dé calma a nuestra alma, para que nos abra las puertas a continuar con nuestra vida de una manera más saludable? Ir a lugares más sutiles, más profundos, para sanar, para entender, para avanzar. Sí. Por eso se sale un poco del proceso típico del duelo psicológico, que es fantástico, pero para mí se queda encajado en la mente intelectual y emocional. Y tenemos que Sí, ir a algo más es que sutil, para más mí delicado, también. Fíjate, más María, porque para mí todo lo que tenga mapa se queda encajado. Yo Porque creo que las es necesario. constelaciones no tienen mapa. Primeras etapas de autoconocimiento me parece importantísimo. La psicología me parece una manera de tener un mapa, un, un, un contexto que te permite moverte con seguridad, lo más eh, cuadrado, cotidiano, ¿no? Pero una vez tengas cierta seguridad en eso, ya hay cosas que se escapan. Dicen, esto no me encaja en el mapa.
Y entonces es cuando tienes que abrirte a otras posibilidades, Ampliar, ampliar. Eso es, eso es. ampliar la mirada, salir Ampliar. de una mirada así a de pronto tridimensional. Y ahí entramos en el campo sistémico. Y una vez dentro del campo sistémico ya entras en el campo espiritual, de cabeza, ¡pum! Porque Sí. es algo intangible, no puedes ni siquiera medirlo, no puedes hacer un electrocefalograma, tienes que percibirlo estando muy presente, muy consciente, teniendo la información, ¿no? Y el respeto máximo a ese sistema, ¿no? Es muy Sí. interesante. Mira, María, yo te voy a hacer otra invitación para cerrar el año, para hacer otro vivo. Ya sé que tú siempre eres tan generosa, me dices que sí. Pero yo con todo esto que estamos tocando, de repente me viene la palabra culpa, Oh, oh. desde la mirada sistémica. Sí, yo lo considero importantísimo, ¿eh? Así Porque que, muchas personas se pasan años de su vida intentando eh, entender qué hicieron mal y por qué se sienten culpables, porque una y otra vez se repite una situación difícil en su vida. Y no, claro, es que yo lo hice mal, o tal, o no lo entendí, o no lo supe hacer, o no he aprendido a hacerle bien, y venga, y otra vez, y otra vez. Y de pronto lo miras sistémicamente y es que viene de algo más allá de ellos. Y ahí dices, pero ¡buah! Me encanta el tema, ¿eh? Me encanta, porque ese es pues el lo que hablaremos. realmente le ha dado la vuelta a la vida a muchísimas personas, ¿no? Y Sí. por fin, no soy culpable, sino yo no lo sabía, no entendía qué era lo que me tenía atrapada al repetir ese proceso, ¿no? Bueno, Me esa la apunto. hablamos, esa la hablamos para el siguiente. De momento ha quedado claro que el duelo es algo necesario, que todos tenemos que vivir, Hay que que todos procesar. venimos a debar, que también es un proceso natural de la vida, Todo ya que nace, llegamos tenemos que crece y vivirnos. muere. Todo. Eso es. En realidad yo creo que estas cosas lo hacían que enseñar en el colegio, María. El que nacemos, crecemos y nos vamos. Bueno, pero seamos realistas. Tú o yo en la primaria, en la secundaria o en grados superiores hemos recibido información emocional, Yo, no, exceptuando los que hacían psicología y también justito. Entonces, nada. soñar que está dentro de la formación académica básica es un sueño maravilloso. Pero me encantaría. Bueno, Ahora pero ya mira, hay pero mira, movimientos. Sí, quién diría que la sistémica esté entrando en sitios tan interesantes como la justicia? pedagogía sistémica, procesos sistémicos judiciales, procesos sistémicos médicos. O sea, yo tengo un cuento de mi nieta, que ahora tiene 12 años, pero lo tengo desde que tenía 5 o 6 años, que se lo regalaron a ella y me lo compré yo después, que era el monstruo de las emociones, que era, cuando tiene ira es rojo el monstruo, cuando está triste es azul, gris. Y me pareció tan alucinante, y ella me lo leía, yo se lo leía, y yo lloraba, yo decía, ah, si yo hubiera tenido esto, si tantos niños hubiéramos tenido esto, y me compré uno, lo tengo guardado porque imagínate, a mí no me hablaron de emociones jamás, de los jamases. Hemos tenido que pico y pala a lo largo de nuestra formación, tanto académica como personal, para poder confrontar esas cosas. Ahora hay, depende de qué escuelas o depende de qué sistemas educativos, ya hay un acercamiento a entender qué somos, las emociones, cómo las vivimos, los vínculos que tenemos con la familia. Hay la pedagogía sistémica, que esta gente está haciendo un trabajo maravilloso, ya lo sabes. Y Sí. bueno, gracias a Dios, o a eso más grande que nos Cada, impide, cada uno desde el lugar que nos toca estamos al servicio. haciendo lo Así que que, podemos. bueno, querida María Crespo, directora de la Escuela de Constelaciones Familiares María Crespo, que me gusta mucho lo de la escuela de vida. Sí, es como, esto es en realidad es un aprendizaje para vivir, ni más ni Sí, menos. bueno, Para ella vivirme, está en si es posible. repetir que estás María en Elena, Barcelona. muchas gracias por estas conversaciones tan interesantes, me encanta.
y me encanta el temita que vamos a tomar para cerrar ya el ciclo hasta el próximo Hasta, ciclo. hasta el próximo ciclo. Gracias a las personas que nos han acompañado. Muchas Querida, te quiero. gracias. Eres mi amiga y te quiero. Muchas Y gracias. estoy muy agradecida a la vida por tenerte en ella. A ti Gracias. también. Gracias y hasta pronto. A Hasta todos. pronto, amiga. Adiós.